David era solo un joven pastor cuando Dios eligió un nuevo rey para Israel. El profeta Samuel fue enviado a la casa de Jesé para ungir a uno de sus hijos, y, al ver a los hermanos mayores de David, pensó que alguno de ellos sería el elegido. Sin embargo, Dios dejó claro que no miraba la apariencia, sino el corazón. Después de que todos los hermanos fueron presentados sin éxito, Samuel pidió que llamaran al más joven, David, que estaba en el campo cuidando las ovejas. Tan pronto como David llegó, Dios confirmó que él era el elegido. Samuel, entonces, ungió al joven con aceite en presencia de su familia, y, a partir de ese momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Este evento fue un hito importante en la vida de David, pues, aunque todavía no asumiera el trono, ya había sido separado por Dios para liderar a Israel. A pesar de ser ungido, David continuó su rutina simple como pastor, sin saber cuándo o cómo se convertiría en rey. Este periodo sirvió como un entrenamiento para él, desarrollando cualidades esenciales para un gobernante: humildad, coraje y dependencia de Dios. Su reinado aún estaba distante, pero la promesa divina ya había sido hecha. Antes de continuar con esta reflexión profunda sobre la presencia de Dios y la transformación que ella genera, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta en este video. Al suscribirte, estarás aún más cerca de contenidos bendecidos, llenos de enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de acompañar más historias transformadoras y llenas de sabiduría de la Biblia. Deja tu apoyo, activa la campanita para recibir notificaciones y prepárate para continuar este camino de fe con nosotros. El ejército de Israel estaba aterrorizado con el desafío de Goliat, un gigante filisteo que insultaba a Dios y al pueblo de Israel diariamente. Ningún soldado tuvo coraje de enfrentarlo, ni siquiera el rey Saúl. David, al visitar a sus hermanos en el campo de batalla, escuchó las provocaciones del gigante y se indignó. No podía aceptar que un enemigo se burlara del Dios vivo. Con fe inquebrantable, se ofreció para enfrentar a Goliat, a pesar de su juventud y falta de experiencia militar. Saúl intentó disuadirlo, pero David recordó que ya había derrotado leones y osos mientras protegía a sus ovejas. Su confianza no estaba en armas o fuerza física, sino en Dios. Rechazando la armadura de Saúl, tomó solo su honda y 5 piedras del arroyo. Al acercarse al gigante, declaró que la victoria vendría del Señor. Con un único disparo, acertó en la frente de Goliat, que cayó muerto instantáneamente. La victoria de David no solo le trajo gran reconocimiento, sino que también inspiró a todo el ejército de Israel. Este hecho demostró que la verdadera fuerza no está en la apariencia o en la armadura, sino en la fe. El coraje y la confianza de David en Dios lo destacaron como un líder nato, preparándolo para su futuro papel como rey. Jonatán, hijo del rey Saúl, y David formaron una amistad tan fuerte que se volvieron como hermanos. A pesar de saber que David estaba destinado a ocupar el trono que sería suyo por herencia, Jonatán no tuvo envidia. Por el contrario, él reconoció el llamado divino en la vida de David y lo apoyó. Como prueba de su lealtad, le dio a David su propia túnica, espada, arco y cinturón, símbolos de su posición como príncipe. Esta amistad fue puesta a prueba cuando Saúl comenzó a ver a David como una amenaza y decidió matarlo. Jonatán, dividido entre la lealtad a su padre y la amistad con David, eligió proteger a su amigo. Intentó interceder por David ante Saúl, pero, cuando se dio cuenta de que su padre estaba determinado a matarlo, ayudó a David a huir. Antes de despedirse, hicieron un pacto de amistad eterna, sellado con lágrimas y promesas. El lazo entre ellos fue tan fuerte que, después de la muerte de Jonatán, David buscó maneras de honrar su memoria. Encontró a Mefiboset, hijo de Jonatán, y lo llevó a vivir al palacio, garantizándole seguridad y provisión. Esta amistad nos enseña sobre lealtad, honor y la importancia de apoyar a aquellos que Dios eligió, independientemente de nuestros propios intereses. Después de la victoria contra Goliat, David se convirtió en un héroe nacional y conquistó la admiración del pueblo. Sin embargo, esto despertó los celos y la inseguridad del rey Saúl, que pasó a verlo como una amenaza. Cuando las mujeres de Israel comenzaron a cantar que Saúl había matado a miles, pero David había matado a decenas de miles, el corazón del rey se llenó de odio. A partir de ese momento, Saúl decidió matar a David. David necesitó huir para salvar su vida,
pasando años viviendo como fugitivo. Se escondió en cuevas, en el desierto e incluso entre los enemigos filisteos. A pesar de las oportunidades que tuvo para matar a Saúl y acabar con la persecución, David eligió no tocar al ungido del Señor. Él confiaba en que Dios resolvería esta situación en el momento adecuado. Esta fase de la vida de David probó su paciencia, fe y carácter. Incluso siendo injusticiado, permaneció fiel a Dios y nunca intentó tomar el trono por la fuerza. Su historia muestra que, muchas veces, necesitamos esperar con fe e integridad el cumplimiento de las promesas divinas, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Después de la muerte de Saúl, el escenario político de Israel estaba inestable. David, que había sido ungido por Samuel años antes, buscó la guía de Dios sobre su próximo paso. El Señor le instruyó a ir a Hebrón, donde la tribu de Judá lo reconoció como rey. Este momento marcó el inicio de su reinado, consolidando su liderazgo sobre una parte del pueblo mientras el resto de Israel aún seguía el linaje de Saúl. Durante 7 años, David gobernó en Hebrón, estableciendo alianzas y fortaleciendo su posición como líder. Este periodo fue crucial para consolidar su autoridad y demostrar su habilidad como rey. Mientras tanto, Is-Boset, hijo de Saúl, gobernaba sobre las demás tribus, con el apoyo del comandante Abner, creando un ambiente de división y tensión política. Sin embargo, la fidelidad de Judá a David mostró que él era el elegido por Dios para liderar a toda la nación. Con el paso de los años, los conflictos entre las dos facciones resultaron en el debilitamiento del reinado de Is-Boset. Después de su muerte, las demás tribus reconocieron a David como rey de Israel, permitiendo que él unificara el reino y estableciera su capital en Jerusalén. Su tiempo en Hebrón fue un periodo de transición y preparación, donde demostró paciencia, estrategia y dependencia de Dios antes de asumir plenamente el trono sobre todo el pueblo de Israel. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal para acompañar más historias y reflexiones increíbles sobre la palabra de Dios. Al activar la campanita, garantizas que recibirás inmediatamente cada nuevo video, sumergiéndote más profundamente en temas transformadores para tu vida espiritual. Únete a nuestra comunidad de personas que buscan inspiración en las Escrituras y comparte estos mensajes con amigos y familiares. Con tu apoyo, podremos continuar trayendo estudios cada vez más completos y profundos, ayudando a fortalecer la fe de todos. Forma parte de este camino inspirador. Después de años de división entre las tribus de Israel, David finalmente fue reconocido como rey por todo el pueblo. Los líderes de las tribus se reunieron en Hebrón y declararon su lealtad a él, reconociendo que, incluso durante el reinado de Saúl, David ya ejercía liderazgo y protección sobre Israel. Este momento marcó la unificación del reino, cumpliendo la promesa que Dios había hecho de establecer a David como el legítimo gobernante sobre toda la nación. Con el reino unificado, David volvió su atención hacia Jerusalén, una ciudad estratégicamente localizada y de gran importancia histórica. Hasta entonces, Jerusalén era ocupada por los jebuseos, que creían que su fortaleza era impenetrable. Sin embargo, con habilidad militar y dirección divina, David conquistó la ciudad y la convirtió en la capital de Israel. Esta elección no fue solo estratégica, sino también espiritual, pues Jerusalén se convertiría en el centro religioso y político del reino. El reinado de David en Jerusalén trajo prosperidad y estabilidad para Israel. Dios estaba con él, fortaleciendo su gobierno y ampliando sus conquistas. La ciudad de David, como pasó a ser llamada, se convirtió en símbolo de la promesa divina y del poder del reino unificado. Esta nueva fase consolidó la autoridad de David y preparó el camino para el establecimiento del templo, que más tarde sería construido por su hijo, Salomón. David, ahora consolidado como rey de todo Israel, deseaba establecer Jerusalén como el centro espiritual de la nación. Para ello, decidió llevar el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios, a la ciudad. La jornada fue marcada por celebración y temor, pues, en el primer transporte, un hombre llamado Usa tocó el arca y murió instantáneamente. Esto llevó a David a interrumpir la misión y buscar una manera correcta de honrar la santidad de Dios. Después de 3 meses, con reverencia y sacrificios, finalmente llevó el arca a Jerusalén en medio de gran júbilo y adoración. Con el arca establecida en la ciudad, David tuvo un deseo profundo: construir un templo permanente para Dios.
Él veía su propia casa real bien estructurada y no le parecía correcto que la presencia divina permaneciera en una tienda. Sin embargo, el profeta Natán recibió un mensaje del Señor para David. Él no sería el responsable de esta construcción, sino su hijo, un futuro rey, edificaría el templo. A pesar de la negativa, Dios hizo una alianza con David, prometiendo que su descendencia gobernaría para siempre. Esta promesa se convirtió en uno de los mayores hitos de la historia bíblica, pues apuntaba no solo al reinado de Salomón, sino al Mesías, que vendría del linaje de David y reinaría eternamente. En humildad, David aceptó la voluntad de Dios y lo alabó por esta alianza inquebrantable. La presencia del arca en Jerusalén y la promesa divina establecieron la ciudad como el corazón espiritual de Israel, preparando el camino para el futuro cumplimiento de las profecías mesiánicas. En el auge de su reinado, David cometió uno de los errores más graves de su vida. Mientras sus soldados estaban en batalla, él permaneció en Jerusalén y desde su palacio vio a Betsabé, esposa de Urías, bañándose. Dominado por el deseo, David mandó a buscarla y cometió adulterio. Cuando descubrió que ella estaba embarazada, intentó encubrir su pecado, llamando a Urías de vuelta de la guerra para que durmiera con su esposa. Sin embargo, Urías, siendo un soldado fiel, se negó a ir a casa mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Ante esto, David tomó una decisión aún más terrible. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea de frente del combate, garantizando así su muerte. Después de la muerte del soldado, David tomó a Betsabé como esposa, pensando que su pecado había pasado desapercibido. Sin embargo, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán contó una parábola sobre un hombre rico que tomó la única cordera de un hombre pobre, despertando la indignación de David. Cuando Natán reveló que él era ese hombre, David reconoció su culpa y se arrepintió profundamente. A pesar de su arrepentimiento sincero, David enfrentó severas consecuencias por su pecado. El hijo que tuvo con Betsabé murió, y su familia pasó a vivir en medio de conflictos, traiciones y tragedias. Aún así, Dios no retiró su promesa y, más tarde, Betsabé dio a luz a Salomón, que se convertiría en uno de los mayores reyes de Israel. La historia de David enseña que, aunque el pecado traiga consecuencias, el arrepentimiento genuino puede restaurar la comunión con Dios y traer redención. La rebelión de Absalón fue uno de los momentos más dolorosos de la vida de David. Absalón, su propio hijo, comenzó a conquistar el corazón del pueblo, presentándose como un líder más accesible y justo. Con el tiempo, reunió apoyo suficiente para declararse rey en Hebrón, iniciando una revuelta contra su padre. David, al percibir la amenaza, decidió huir de Jerusalén para evitar un enfrentamiento directo, partiendo con sus aliados en lágrimas y humillación, confiando en Dios para lidiar con la situación. Absalón tomó la capital y se estableció como gobernante, pero su arrogancia lo llevó a cometer errores estratégicos. David, reorganizado y contando con el apoyo de leales consejeros y soldados, preparó sus fuerzas para retomar el trono. Cuando la batalla decisiva ocurrió en el bosque de Efraín, los hombres de David prevalecieron, y Absalón, al intentar huir, tuvo sus largos cabellos atrapados en las ramas de un árbol. Atrapado e indefenso, fue encontrado por soldados de David, que, contrariando las órdenes del rey, lo mataron. La muerte de Absalón trajo victoria para David, pero también profunda tristeza. Al recibir la noticia, lloró amargamente, lamentando la pérdida del hijo, incluso siendo un traidor. Sus palabras, «¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, revelan el peso emocional de la tragedia. La rebelión de Absalón no solo expuso las debilidades políticas del reino, sino que también demostró el dolor de un padre dividido entre la justicia y el amor incondicional por su hijo. A pesar de saber que no podría construir el templo para Dios, David no desistió de preparar todo para esta gran obra. Él reunió oro, plata, bronce, hierro y madera en abundancia, además de piedras preciosas y materiales de alta calidad. También organizó a los trabajadores, incluyendo artesanos y albañiles especializados, para garantizar que la construcción fuera realizada con excelencia. David entendía que esta sería la casa del Señor, un lugar sagrado donde su nombre sería exaltado por todas las generaciones. Además de los recursos materiales, David preparó espiritualmente y políticamente a su hijo Salomón para la misión. Él lo llamó y lo animó, diciendo que Dios estaría con él en esta gran responsabilidad.
También reunió a los líderes de Israel y a los sacerdotes, instruyéndolos a apoyar a Salomón y a mantener fidelidad al Señor. David sabía que la obra del templo no era solo un proyecto arquitectónico, sino una representación de la alianza de Dios con Israel. Antes de morir, David dejó todo listo para que Salomón pudiera iniciar la construcción sin dificultades. Su compromiso con la casa del Señor demostró su devoción y obediencia, incluso sin ver el templo concluido en su vida. Su legado permaneció, y la obra fue realizada conforme a los planes de Dios. Esta preparación muestra que, muchas veces, el mayor propósito de alguien no es finalizar una gran obra, sino garantizar que las futuras generaciones la cumplan según la voluntad divina. Si este mensaje está tocando tu corazón y deseas sumergirte aún más profundo en el conocimiento de las Escrituras, deja tu like y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Así, serás notificado cada vez que publiquemos contenido nuevo y edificante, permitiendo que la palabra de Dios enriquezca diariamente tu vida. Cada video trae reflexiones, ejemplos prácticos y conexiones históricas que fortalecen la fe y te acercan al propósito divino. Además, al compartir este video con amigos y familiares, también participas activamente en la misión de esparcir esperanza y amor por el mundo. Tu participación es fundamental para que hagamos la diferencia. La historia de David es un testimonio del poder de la fe, la valentía y la humildad. Su vida nos enseña que Dios no escoge a los capacitados, sino que capacita a los escogidos. David, a pesar de sus fallas, fue un hombre según el corazón de Dios, y su historia continúa inspirando y desafiándonos a todos. Que podamos aprender de sus errores y aciertos, buscando siempre a Dios en todos los momentos de nuestra vida.